Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando, en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión online, la emisión en directo de marcadoralmería.com, o quizá nos estén escuchando también online, pero no en directo, sino en diferido, y lo estarán haciendo a través de iVoox o a través de Spotify, donde pueden encontrar todos y cada uno de nuestros episodios a la altura de un clic o a la distancia de un clic. Tecleando FH Almería Radio en el buscador, en YouTube o en iVoox, pueden encontrar nuestros episodios. Hoy es miércoles, es día 12 de noviembre del año 2025. Resulta que hace poco Agrobio ha sido la empresa anfitriona en Almería del segundo simposio Unión Europea-China y de la tercera reunión anual de un proyecto que se llama ADOT IPM, que es un encuentro internacional entre 56 expertos de Europa, de China y de Reino Unido. Y lo hacen para avanzar en estrategias sostenibles de manejo integrado de plagas. Bueno, se imaginan, ¿no?, lo importante que es esto en un contexto en el cual la agricultura almeriense está sufriendo la falta de respuesta ante una plaga tan complicadita como está siendo el Thrips parvispinus. Como digo, Agrobio ha sido la anfitriona de este encuentro internacional y hoy, para conocer más detalles sobre lo que ha supuesto este evento y también sobre las innovaciones que se están impulsando desde Almería, pues en un rato nos va a acompañar Enric Vila, que él es director de I+D de Agrobio. Por supuesto, también vamos a tener nuestro repaso a las noticias, nuestro repaso al parte meteorológico y nuestra sección de análisis con José Antonio Gutiérrez, en la que vamos a seguir hablando de ese encuentro de las organizaciones con la eurodiputada Mireia Borràs y de otros muchos asuntos de la actualidad, como siempre hasta las 7 de la tarde, gracias a Ric Zoan y a Sanfelec. Mi nombre es Luis Aracho, vamos enseguida a una pausa y muy poquito después estamos ya con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. ¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Ric Zoan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Ric Zoan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Y vamos con la pizarra de Agroponiente, Poniente del miércoles, día 12 de noviembre del año 2025. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un único corte de 5,56. Seguimos por las judías. La Elda ha tenido muchos cortes, ha empezado en 5,30 y ha terminado en 2,66. La Perona Semi ha empezado en 4,22 y ha terminado en 3,70.
La perona roja ha tenido un primer corte de 4,76 y un último de 2,70. La rastra ha tenido un único corte de 4,32. La estrique ha empezado en 4,76 y ha terminado en 2,56. La emerite ha empezado en 4,22 y ha terminado en 3,28. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,99 y ha terminado en 0,90. El español ha empezado en 1,08 y ha terminado en 0,81. El Almería ha tenido un primer corte de 0,96 y un último de 0,71. Vamos con los calabacines. El fino ha empezado en 0,87 y ha terminado en 0,53. El gordo ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,53. Hablamos de las berenjenas. La rallada ha tenido bastantes cortes, empieza en 1,21 y termina en 0,64. La larga empieza en 1,15 y termina en 0,84. Hablamos ahora de los tomates. El liso empieza en 0,96 y termina en 0,82. El Daniela empieza en 0,96 y termina en 0,85. El tomate ramo ha empezado en 0,76 y ha terminado en 0,62. El tomate pera ha empezado en 0,83 y ha terminado en 0,61. Y terminamos con los pimientos. El padrón ha empezado en 2,79 y ha terminado en 2,47. El italiano verde ha empezado en 1,23 y ha terminado en 0,81. El italiano rojo ha empezado en 2,44 y ha terminado en 0,83. El lamullo verde ha empezado en 1,66 y ha terminado en 1,33. El lamullo rojo ha empezado en 1,90 y ha terminado en 1,57. El California verde ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,17. El California rojo ha empezado en 1,99 y ha terminado en 1,72. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,16. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 12 de noviembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Hoy nos acompaña nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de comenzar este repaso a la actualidad que hoy viene cargado de noticias, y empezamos contándoles que la Comisión Europea ha celebrado el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo para poner en marcha el paquete de simplificación de la política agraria común. ¿Cuál es el objetivo? Pues reducir la carga administrativa, simplificar los regímenes de pago y además reforzar la competitividad de los agricultores. Se trata de un primer acuerdo dentro de la iniciativa de simplificación que va a permitir también reforzar el apoyo a los pequeños productores y a las explotaciones ecológicas, además, claro, de incluir pagos específicos en caso de crisis o desastres naturales. Pues sí, Luis, de esta forma las medidas aprobadas buscan aportar beneficios reales a los agricultores y a los Estados miembros, facilitando el papeleo, aumentando la flexibilidad y mejorando el uso de las ayudas de la PAC. Según las estimaciones, las reformas podrían suponer un ahorro anual de hasta 1.600 millones de euros para los agricultores y 210 millones para las administraciones nacionales. Una vez se ha confirmado el acuerdo por los colegisladores, las simplificaciones y ahorros previstos comenzarán a aplicarse a partir de 2026. Y vamos con más noticias. Bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, esto de la PAC pues es un poco misterioso para nosotros, porque estamos esperando ver si finalmente hay un recorte del presupuesto, si finalmente hay una unificación de los pilares, si finalmente hay una disolución del presupuesto de la PAC en general en los fondos europeos. Entonces, claro, está bien que vaya a suponer un ahorro anual de 1.600 millones de euros, pero recuerdo las palabras de Andrés Góngora,
este lunes en su encuentro con la eurodiputada Mireia Borràs, que decía que al final todo esto podría ser un teatro para terminar presentando un recorte, pues no sé, del 10, del 6%. Vamos a seguir atentos y no vamos a dejar distraernos por estas noticias, que aunque son buenas, todavía nos hacen esperar el recorte definitivo o no. De momento continuamos con este repaso y hablando de COAG Almería, se ha reunido con el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, y también con el delegado provincial, con Antonio Mena, para trasladar su preocupación ante la grave crisis fitosanitaria que está afectando a los cultivos hortícolas. La organización considera insuficiente el presupuesto de 3 millones de euros anunciado por la consejería para hacer frente a los daños provocados por plagas y por virosis. Es una situación que, según el propio Andrés Góngora, ya no afecta solo al pimiento ni al Thrips parvispinus, sino que se extiende a otros cultivos y a otras especies. COAG reclama un incremento de los fondos y la implicación del Ministerio y también de la Unión Europea para abordar la magnitud del problema. Durante el encuentro, la organización agraria presentó una propuesta que incluye ayudas directas, líneas de financiación y créditos blandos para garantizar que los agricultores puedan continuar cultivando la próxima campaña. Además, COAG insistió en la necesidad de autorizar nuevas materias activas para combatir las plagas, especialmente el Thrips parvispinus, del que hablábamos, ante la falta de respuesta de los fabricantes de fitosanitarios. La organización seguirá reclamando medidas urgentes y anima a los productores afectados a presentar informes de daños que permitan acceder a las ayudas disponibles. Hoy vamos a tener tiempo de hablar de este asunto. Ahora cambiamos de tercio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa más de 200 iniciativas de innovación digital en el sector agroalimentario y lo hace con una inversión pública superior a los 50 millones de euros. Ha sido la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, quien ha destacado en la inauguración del 8º Foro Datagri en Murcia que estos proyectos apuestan por un modelo agrario más competitivo, sostenible e inclusivo. Entre las iniciativas figuran programas como la Beca Innova, Agrobantech o Foodtech Challengers, que integran tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, los sensores o la cadena de bloques aplicadas a la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria. La agricultura de precisión y el cuaderno digital se consolidan así como herramientas clave para una gestión más eficiente de los recursos, el control administrativo y la modernización del campo español. Según la secretaria de Estado, la digitalización del sector no solo mejora la productividad, sino que es una forma de cuidar la tierra y el futuro de nuestros pueblos. Con más del 66% de los españoles y el 56% de la población rural con competencias digitales básicas, España avanza hacia un modelo agroalimentario innovador, conectado y sostenible. Y por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado ayudas por valor de 130 millones de euros a más de un centenar de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Su objetivo es impulsar la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en el sector hortofrutícola. Durante el acto celebrado en el Parque Científico Tecnológico de Almería, Moreno ha destacado la importancia del campo como pilar económico y social de la comunidad y ha recordado que Almería concentra casi el 58% de estas ayudas, unos 76 millones de euros por su peso estratégico en la producción agroalimentaria. El presidente andaluz anunció además que la Junta trabaja ya en nuevas convocatorias para 2026 que alcanzarán los 179 millones de euros dentro de un plan estratégico dotado con 441 millones para reforzar la competitividad y la modernización del sector. Andalucía ha superado los 11.000 millones en exportaciones agroalimentarias en los primeros 8 meses del año y desde 2019 más de 6.000 jóvenes se han incorporado al campo. En 2026 el presupuesto destinado a agricultura, pesca, agua y desarrollo rural alcanzará una cifra récord de 1.971 millones de euros. Y vamos a terminar con un bloque de datos con 3 noticias. La primera nos cuenta que el Ministerio de Agricultura prevé una importante recuperación de la producción de frutos secos en la campaña 25-26 tras 2 años marcados por heladas y por sequías. Estamos hablando de estimaciones que dicen que la producción de almendra con cáscara, es decir, la que representa el 84% de la superficie total de estos cultivos en España, va a alcanzar las 467.000 toneladas, es decir, un 24% más que en la campaña anterior. Es el nivel más alto de la serie histórica. También se espera un aumento en avellana y en pistacho.
mientras que la superficie dedicada a estos cultivos continúa creciendo con un notable potencial de producción, especialmente en regadío. Durante la reunión del sector, Luis, presidida por la secretaria general de Recursos Agrarios, Ana Rodríguez, se destacó el valor récord de las exportaciones de almendra, que superaron los 300 millones de euros, un 58% más que el año anterior, pero es que además el Ministerio informó sobre las negociaciones con China para la exportación de pistacho y repasó las medidas de apoyo dentro del plan estratégico de la PAC. La futura reforma mantendrá la base legislativa actual y garantizará la continuidad del respaldo al sector a través de las organizaciones de productores y sus programas operativos. Y seguimos con este bloque de datos. Un estudio liderado por la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC ha analizado los descartes de frutas y hortalizas previos a su comercialización en España entre los años 18 y 24, estimando cuál sería su impacto ambiental. Según los resultados publicados en la revista Water, en este periodo se desecharon más de 480.000 toneladas de productos, es decir, lo equivalente a un consumo de 36 hectómetros cúbicos de agua y la emisión de casi 37.000 toneladas de dióxido de carbono. El trabajo advierte que este despilfarro se produce en un país donde más del 60% del territorio está sometido a estrés hídrico y donde la agricultura depende en gran medida de la explotación intensiva de los recursos hídricos. El investigador del CSIC, Jaime Martínez Valderrama, advierte que este modelo agroalimentario centrado en la rentabilidad inmediata oculta graves ineficiencias y altos costes ambientales. El estudio reclama un cambio estructural que priorice la sostenibilidad, la eficiencia en el uso del agua y la reducción del desperdicio alimentario. También subraya la necesidad de valorar adecuadamente el trabajo agrícola y de situar la gestión responsable de los recursos naturales en el centro de las políticas agrarias para garantizar el futuro del sector en un contexto de creciente escasez de agua. Y para terminar este repaso informativo, el consumo de hortalizas frescas en los hogares españoles durante los 7 primeros meses del año ha descendido un 2% respecto al mismo periodo de 2024, con 1.337 millones de kilos. Entre las hortalizas más consumidas, el tomate ha caído un 3% hasta 315 millones de kilos. El pimiento también ha bajado, en este caso, un 5%, 109 millones. Y el grupo de lechugas, escarolas y endivias ha retrocedido un 1% y se ha quedado en 91 millones. Tan solo la cebolla se ha mantenido estable, 162 millones de kilos, mientras que el consumo de patata pues también ha descendido, en este caso un 2%, y se ha quedado en 474 millones de kilos, todo esto según datos del Ministerio de Agricultura procesados por FEPEX. Por el contrario, el consumo de fruta en los hogares aumentó un 2% hasta julio, alcanzando ya los 2.203 millones de kilos. Destacan así las naranjas con 364 millones de kilos, un 6% más, el plátano con 364, con un crecimiento del 2%, y la sandía con 241 millones y un crecimiento del 17%. También crecieron la fresa un 5% hasta los 108 millones de kilos y la uva un 27% hasta los 31. En valor, el gasto en fruta y hortalizas alcanzó los 9.140 millones de euros hasta agosto, un 8% más que el año anterior, de los que 5.184 millones correspondieron a fruta, 3.361 a hortalizas y 595 millones a patatas. Pues muchas gracias, Francisco, por ampliarnos las noticias. Terminamos este repaso con la información que nos proporciona la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos por el riesgo de incendios, que para mañana, jueves, día 13 de noviembre, va a despertar. Toda la zona del poniente almeriense va a tener riesgo de incendios muy alto. Y vamos a decir que el tercio sur de la provincia va a tener riesgo de incendios, pero en concreto el poniente y en concreto toda la zona norte de Adra, desde el norte de Adra hasta la frontera, va a haber riesgo de incendio extremo. Así que por favor, si usted tiene la finca en esa zona, tenga mucho cuidado con las quemas. En cuanto al parte meteorológico, vamos con el área metropolitana de Almería, donde parece que vamos a tener un fin de semana lluvioso. Además tenemos alerta amarilla por vientos costeros desde el jueves, día 13, que es mañana teóricamente, si está escuchando este programa en la radio. Vamos a tener episodios de nubes altas en la capital almeriense
y temperaturas que van a oscilar entre los 17 grados de mínima y 27, pero no se preocupen porque el viernes de nuevo vuelve a bajar la temperatura y vamos a tener un fin de semana con máximas de 22 grados. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde también va a haber esa alerta amarilla por vientos costeros y también hay grandes posibilidades de precipitación a partir de la última mitad del jueves día 13, donde nos da hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones en el viernes y en el domingo, así que presumiblemente va a haber precipitaciones en el poniente almeriense. En cuanto a temperaturas, mañana van a estar bastante altas, entre 19 y 29 grados, y al igual que en la capital, volverán a bajar de cara al viernes, teniendo un final de semana más cerca de los 22 grados de máxima que de esos 29 que vamos a tener mañana jueves. En el levante almeriense la situación es bastante parecida, las lluvias van a llegar a partir del viernes y mañana jueves día 13 vamos a tener episodios de nubes altas y temperaturas que van a oscilar entre los 14 y los 26 grados, al igual que en el poniente. En el levante va a bajar la temperatura de cara al viernes y vamos a quedarnos en 21 grados de máxima. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde también tenemos grandes posibilidades de precipitación de cara al fin de semana. Mañana jueves día 13 vamos a tener nubes altas y temperaturas que van a oscilar entre los 12 y los 23 grados. Vamos a estar más fresquitos en el Valle de la Almanzora que en el resto de la provincia. Y ojo, porque podrían seguir bajando las temperaturas, incluso podemos llegar a los 19 grados de cara a la semana que viene. Este ha sido el repaso a la información de la EMET. Parece que va a llover a partir del jueves viernes, así que vamos a cruzar los dedos para que llueva de forma suave y donde tiene que llover, y para que no caiga una tromba que lo haga todo polvo. Pase lo que pase, se lo vamos a contar aquí. Ahora enseguida estamos ya con nuestro invitado. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Continuamos en FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista, y es que Agrobio ha sido anfitriona aquí en Almería del segundo simposio Unión Europea-China y de la tercera reunión anual del proyecto Adopt IPM. Se trata de un encuentro internacional que ha reunido a 56 expertos de Europa, China y Reino Unido para avanzar en estrategias sostenibles de manejo integrado de plagas. Durante varios días, investigadores técnicos y responsables políticos han compartido experiencias sobre control biológico, biodiversidad funcional y tecnologías de precisión aplicadas a la sanidad vegetal. Para conocer más a fondo los detalles sobre lo que ha supuesto este encuentro y también las innovaciones que se están impulsando desde aquí, desde nuestra provincia, nos acompaña hoy Enric Vila, él es director de I+D de Agrobio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por guardarte estos minutitos para estar con nosotros. ¿Qué significa para Agrobio y sobre todo para la provincia de Almería coger este doble encuentro internacional sobre el manejo integrado de plagas, teniendo en cuenta que han venido expertos de toda Europa, incluso de China? Bueno, para nosotros ha sido un reto importante porque hemos reunido investigadores de diferentes países, como bien comentas, y bueno, pues como siempre, pues preparar todo el tema de logística y tal, pues tiene sus retos, pero creo que ha sido muy interesante y ha permitido pues hacer reuniones y discusiones de temas muy punteros y muy relevantes para avanzar en la optimización del control integrado de plagas. La experiencia ha sido muy buena y bueno, hemos podido recibir en un entorno ideal como es el de Almería, que es una
tierra muy innovadora y donde, bueno, como sabéis, Almería es puntera en muchos aspectos de investigación y en toda la industria auxiliar que atañe a la producción en cultivo de invernadero, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un marco ideal para dichas reuniones. Bueno, uno de los objetivos de este proyecto Adopt IPM es reducir al mínimo el uso de plaguicidas. No sé si durante este encuentro ha habido algunos o se han presentado avances concretos que nos puedan colocar en una posición optimista, ¿no?, respecto al futuro en cuanto a la agricultura más sostenible, a la menor necesidad de químicos, etcétera. Sí, sin duda ha habido presentaciones de resultados muy interesantes en ese sentido. Se ha trabajado todos los aspectos, realmente ha sido muy completo. Se ha trabajado tanto aspectos de agricultura intensiva de invernadero como también al aire libre, cultivos al aire libre, pero respecto a los cultivos de invernadero, que más lo que nos atañe a nosotros aquí, sí ha habido pues presentaciones muy interesantes de diferentes tecnologías que pueden mejorar y optimizar los protocolos y por lo tanto pues minimizar cada vez más el uso de los plaguicidas químicos, ¿no? Y sí, ha habido varios trabajos, por citar algunos, pues hemos estado hablando de la biodiversidad funcional, de diferentes posibilidades de utilización de vegetación nativa que puede favorecer a tener ese ejército de enemigos naturales. Ha habido muchos trabajos que en todos ellos hacen bastante relación en cada vez tener un control biológico más preventivo, más robusto, más resiliente, que va a ser muy, muy importante de cara incluso a estos nuevos retos que nos enfrentamos de las nuevas plagas exóticas, ¿no? El uso de alimentos suplementarios que favorecen estos enemigos naturales, su presencia en el cultivo, hemos visto ensayos, por ejemplo, que trabajan en los que estamos en colaboración con una empresa como Rizwan, que está trabajando también en unas variedades de tomate que tienen una ausencia de determinados tricomas glandulares y esto pues se convierte en unas plantas que hemos visto un resultado excelente respecto al control de plagas muy importantes como son tuta absoluta o el basates. Son dos de las plagas de dificultad y que requieren muchas veces aplicaciones de químicos. Y por citar algunos otros ejemplos, bueno, otros temas interesantes yo creo que también han sido comentar los avances en nuevas plagas exóticas que todavía no han llegado aquí, pero que pueden llegar próximamente, ¿no? Que están ya entrando en Europa, por ejemplo, ya están presentes en Turquía y que tarde o temprano supongo que lamentablemente nos llegarán y entonces es bueno conocer todos los avances que hay para el control de estas plagas en otras zonas del mundo, ¿no? Desde de parasitoides, desde la utilización de bioplaguicidas, la utilización de nuevas feromonas para su detección, de modelos para prever exactamente el desarrollo de las plagas, etcétera, etcétera. Así por citar algunos. No sé si puedes profundizar un poquito más, aunque sea un poquito, en esa colaboración con Rizwan, porque según tengo entendido, bueno, son ensayos con nuevas variedades de tomate, también con fauna auxiliar, y creo que los resultados son interesantes, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos de esta colaboración que creo que son o pueden dar próximamente pues eso, unas variedades que prometen, al menos lo vemos nosotros así. Los resultados, llevamos ya varios años en realidad trabajando en colaboración y en todos los años hemos ido confirmando los mismos resultados. Son estas nuevas variedades, la gran diferencia es que, bueno, de alguna manera le eliminamos estos tricomas glandulares que es como una defensa de la planta, ¿no? En realidad estamos eliminando una defensa de las plantas de tomate, ¿no? Que son esas mismas defensas, le protegen de plagas, pero también le dificultan el establecimiento de insectos auxiliares, ¿no? En el cultivo de tomate no podemos introducir pues algunos de los depredadores que a lo mejor sí se establecen bien, por ejemplo, en un cultivo de pimiento, ¿no? Como es el caso de determinados ácaros depredadores.
Y lo que hemos visto es que con estas nuevas variedades conseguimos establecer pues es un ejército de enemigos naturales muy bien encima de la planta, ¿no? Podemos establecer poblaciones de ácaros depredadores, podemos establecer orius, podemos garantizar esos enemigos naturales en abundancia que nos facilitan pues un control exquisito de todas las plagas en general, ¿no? Y especialmente de dos plagas que son muy relevantes en tomate, como es la polilla tuta absoluta, ¿no? y el basates, ¿no? El ácaro del tomate, el Aculops lycopersicus, es el nombre científico. Uh-huh. Y sí hemos visto de manera reiterada desde hace ya unos años que estas plantas en estas plantas se desarrolla o se ven mucho menos afectadas por ambas plagas, por tuta y por el basates. Y conseguimos el control del resto de plagas porque tenemos establecido perfectamente los depredadores. Sí, yo creo que son datos que son muy esperanzadores para tener un cultivo que garantice de manera muy robusta el control de estas plagas. Bueno, también se estuvo hablando de otros temas punteros, como pueden ser microorganismos, semioquímicos, tecnología de precisión. Bueno, ¿qué papel pueden jugar estas herramientas en el futuro del control biológico? Pues son herramientas, todas ellas muy interesantes para el control biológico, obviamente. Cada vez se habla más de este tipo de uso, por ejemplo, del RNA, de sRNA, de péptidos, que pueden ser muy específicos para el control de determinadas plagas. Y al final son herramientas pues, que pueden ser muy complementarias con el uso de insectos y auxiliares, ¿no? Insectos y ácaros auxiliares, que es nuestra mayor actividad por parte de Agrobio. Pues todos estos macroorganismos que decimos nosotros, toda esta fauna auxiliar, importante disponer de herramientas que sean totalmente complementarias, ¿no? Y bioplaguicidas que no afecten a esta fauna auxiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, y es muy importante tener avances en este tipo de productos, especialmente para el control de enfermedades fúngicas, ¿no? Que al final todavía sigue siendo un caballo de batalla, ¿no? Se ha avanzado mucho en control de plagas, pero se sigue requiriendo todavía mucho de fungicidas, ¿no? Los fungicidas hoy por hoy no tienen tantas alternativas disponibles que sean efectivas. Y es muy importante también disponer de todo este tipo de productos. Entonces se estuvo hablando de diferentes tipos de productos que ayudan a fortalecer la planta, ¿no? Y hubo pues presentaciones de empresas con larga experiencia en tema de lo que se llama prebióticos, probióticos y posbióticos, suelos supresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final ese trabajo se habló de visiones más, digamos, holísticas del manejo de las plagas, ¿no? De la salud de las plantas, ¿no? Desde el control de la fertilización, etcétera, etcétera. Entonces, todos son, digamos, se trata de tener cada vez herramientas más robustas, más completas, que garanticen al agricultor ese buen control de las plagas y enfermedades. Bueno, quería terminar con una última pregunta. Es una pregunta sobre la colaboración internacional con China, ya que, bueno, desde Agrobio pues estáis mostrando un ejemplo muy positivo de lo que puede ser una colaboración, en concreto dentro de este proyecto Adopt IPM. Pero claro, lo digo porque nunca se termina de saber si te gusta el tema de la geopolítica, de los medios de comunicación, hasta qué punto países como China pues son más o menos aliados, ¿no? Ahora creo que la Casa Real está allí en China, ¿no? En el aniversario de un acuerdo que hizo el gobierno de España, pero nunca se termina de saber hasta qué punto es beneficiosa la colaboración con este país. Yo entiendo que esto es un ejemplo positivo, ¿no? Uh-huh. Sí, es una buena pregunta y no es fácil de responder. Pues sí, nosotros en estos proyectos europeos, la Europa realmente potencia, ¿no? O exige casi, diría, ¿no? Que tengamos esa buena colaboración con China. Es una de las prioridades ahora mismo en
la política europea. Y de hecho así lo transmitió en el proyecto este europeo en el que estamos, así nos lo han transmitido desde los examinadores del proyecto, que era muy importante establecer estos vínculos y exigían pues que tuviéramos estas relaciones, y la verdad que hasta ahora han sido muy positivas y muy interesantes. China pues en los últimos años ha hecho un cambio, ya lo sabéis, ¿no?, brutal, y tiene ya no quizá esta imagen de China copia, ya China copia e innova, ¿no? China ahora ya va por delante en muchos aspectos también, y cada vez más deprisa, y tienen unos centros de investigación muy potentes con mucha gente trabajando, y yo creo que el proyecto está demostrando que en ambas partes las colaboraciones son sinérgicas y estamos aprendiendo cosas, ¿no? No solamente ellos de nosotros, sino nosotros también de ellos en algunas otras cosas, en algunos aspectos y en algunos resultados. Sí, yo creo, lo veo positivo. Yo creo, hoy por hoy, los resultados de este proyecto efectivamente son muy positivos en esta colaboración. Sí. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este rato. Enric Vila, director de I+D de Agrobio, un auténtico placer poder hablar de este encuentro. El placer es mío, muchísimas gracias a vosotros. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y continuamos aquí en FH Almería Radio. Tenemos ya en el estudio al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, te hemos visto en la televisión hablando de los problemas de la vivienda. Pues sí, porque hay mucha gente que llega a trabajar aquí y grúas no hay ni una haciendo viviendas. Y el problema es que están buscando casas baratas, y esas casas baratas a los promotores no les interesa hacerlas, porque posiblemente casas de 70.000 euros pues no tengan bastante ni siquiera para pagar la urbanización del suelo donde se asientan, ¿no? Con lo cual es un problema en el que creo yo, tiene que intervenir el Estado, porque hay un montón de gente que ha venido a cubrir puestos de trabajo, pero tienen que meterse en algún sitio, y las casas que había de los bancos ya se han usado, ¿no? Con lo cual, si tenemos un problema de infraestructuras y luego también el tema del alquiler es un tema intocable, porque evidentemente el tema del alquiler se ha convertido en un asunto prohibitivo, tanto por el precio como por la poca seguridad que tienen los propietarios de recuperar su vivienda en un estado más o menos salubre, ¿no? Y con lo cual tú dices, bueno, todas esas familias que han venido, que se han asentado aquí y que muchas de ellas tienen 7, 8 niños, donde esos niños en el futuro, ¿dónde van a vivir? De esa casa tienen que salir porque no caben. Ya hay 10 miembros en la casa y ¿dónde van a poder vivir? Con lo cual, y luego, si es cierto, tú coges y te dices, bueno, pues que en el Ejido se está construyendo. Te digo el Ejido como ejemplo de la comarca. Es un buen ejemplo, sí, de un municipio donde claro, hay presión migratoria. Efectivamente. Entonces tú dices, sí, se está construyendo, pero claro, ¿qué datos de construcción tenemos? Lo de la vivienda de Almerimar, en las que una vivienda vale entre 250 y 350.000 euros de media, y evidentemente pues para una familia que ha venido a trabajar en los invernaderos o en centros de comercialización, pues se le pone muy cuesta arriba, y más si tienes 7 u 8 hijos a los que alimentar, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es un tema que no
digamos que no es un tema que estalla de golpe, no es un problema que estalla de golpe, que no es como si tuviéramos una dana o tuviésemos una pandemia, pero está latente y va creciendo poco a poco, y esa fue la conversación que pudimos tener en la televisión Almería 24 horas, que se trató ese tema, digamos con buen criterio por parte de Fran Fernández, que es el director de ese programa. Y lo mismo que dije allí, lo digo aquí, creo que es un problema para una parte muy importante de nuestra agricultura, sí, que es la mano de obra. Sí, es un debate. Lo de la vivienda es un debate fundamental para todo el mundo, pero para la agricultura es mucho más importante. En general, hablar de inmigración creo que es algo que se debería de hacer cuando se habla del modelo de Almería. Y quiero compartir una reflexión contigo, a ver si tú también estás sintiendo lo mismo, porque yo de un tiempo a esta parte he visto que se ha tratado la inmigración como un problema por parte de lo que se viene a conocer o venimos a conocer como la derecha, ¿no? Vienen diciendo que la inmigración es un problema por unas cosas o por otras, pero yo en los últimos tiempos, las últimas semanas, estoy viendo también a gente de izquierda tratar este problema precisamente porque están planteando que esos servicios públicos, ¿no?, de la socialdemocracia no están creciendo al nivel que crece la incorporación de población extranjera. ¿Tú crees que eso es así? Yo creo que es así, ¿eh? ¿Y tú ves sentido que se esté haciendo este análisis ahora desde algunos sectores de la izquierda? Mira, te voy a contestar con un ejemplo. Una persona ilegal a todas luces no existe. O sea, si comete un delito no ha delinquido nadie, ¿no? Salvo que en ese momento las fuerzas del orden lo detengan y quede fehacientemente que esa persona ha delinquido, ¿no? Pues evidentemente para los registros de las personas que tienen que ser atendidas en el consultorio de Santa María del Águila no figura esa persona tampoco. Pero no es una persona de forma anecdótica. Son cientos y cientos de personas que hemos visto como han venido en pateras a las costas de Almería desde la primavera, durante todo el verano, y hemos hablado y digamos que casi se ha normalizado esa llegada de personas a las costas almerienses. De hecho, la Unión Europea ya ha declarado a España como una zona que está, digamos, presionada por la inmigración, y a partir del 26 pues se va a poder trasladar personal del que llega de fuera a otras partes de Europa. Esa es una noticia que hemos conocido entre ayer y hoy. Con lo cual, pues evidentemente, si tú tienes un hospital para 300.000 personas y se atienden 340.000, es evidente que tengamos una saturación en el hospital, ¿no? Y el gran problema es que esta gente que llega, generalmente su estado de salud es, digamos, más, está un estado de salud más deteriorado que el de las personas que llevamos tiempo cuidándonos correctamente. Hombre, yo creo que cualquier persona que vaya a tener un trabajo en el sector primario, un trabajo de este estilo, va a tener más necesidades médicas que una que esté en una oficina, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, te he enviado dos gráficas al WhatsApp para que puedas verlas a la vez que yo las comento. Es la evolución de la construcción de viviendas sociales desde el año 46 hasta 2022 en España, y el otro gráfico son las dos, las viviendas totales y las viviendas sociales. Si miramos el gráfico de viviendas sociales, son datos de la Fundación BBVA y del Ministerio de Transportes. Vemos que el pico de viviendas sociales estuvo en la década de los 60 con la creación de 2.400 viviendas sociales, luego tuvo un bajón y volvió a subir en los años 70, luego fue bajando y el grandísimo bajón de la construcción de vivienda social fue a partir del año más o menos 2012, ¿no? Es decir, con la crisis, etcétera, ¿no? O sea, quiero que veas que ahora, vamos, no se llega, yo creo que ni a 10.000 viviendas sociales las que se construyen. Sí. No, pero es que esto está ocurriendo cuando España está acercándose a los 49 millones de personas. 49 millones de personas censadas. Que hay más. Sí. Porque sabemos que hay muchos migrantes que no están legalizados. Pero es que además las viviendas en general también
han dado un bajón increíble, ¿no? En este caso supera por mucho, el de la vivienda en general supera por mucho la vivienda social. Si mira el gráfico podrás ver que el gran pico estuvo en más o menos alrededor del año 2008, 2005, 2008, que se crearon más de 600.000 viviendas. Sí, pero sí. es que a partir de 2012 nada. Nada. Es que no llegamos ni a las 100.000 Sí, viviendas. apenas que los bancos cortaron el crédito promotor, ya no había dinero para construir vivienda. ¿Y cómo construyes viviendas si no hay alguien que aporte el dinero? Luego, el dinero lo aporta el banco. Pero luego lo que se aporta es un compromiso al banco para que un montón de familias que se quedan con esas viviendas paguen lo que el banco puso, ¿no? Así es como funciona el crédito promotor. Eso se llaman hipotecas de máximos. La hipoteca de máximos es a medida que se va pagando el gasto en construir el edificio está pasando al banco. Y luego ese banco lo que tiene que hacer a través de la escritura, pasarle ese edificio a los compradores que han tenido esta promoción. Entonces todo eso ha desaparecido. El sistema para poder construir viviendas ha desaparecido. ¿Por qué? Pues se necesitan grandes cantidades de dinero. Y luego hay otra cosa. El problema que está sucediendo fundamentalmente es que todos los materiales han crecido una barbaridad, los sueldos han subido, todo ha subido y ya no se pueden hacer viviendas asequibles para cualquiera. Y un trabajo como el de la construcción tienes que cobrar mucho o si no, no lo haces. Y hay otra cosa. Había un montón de gente especializada para poder construir. En el año 2006 estamos en el 26. Hace 20 años que no hacemos especialistas para la obra. Y no puede trabajar cualquiera en la obra. Hacen falta maestros, albañiles, técnicos de primera, fontaneros, electricistas, gente que te pone ventanas de aluminio, expertos en energía solar, expertos en muchas cosas. Y llevamos 20 años que este tipo de profesionales no se han fomentado. ¿Por qué? Pues porque no había viviendas, porque nadie estaba construyendo viviendas y nos hemos dedicado a hacer desaparecer el parque de pasivo que tenían las entidades bancarias después del boom inmobiliario que se produjo entre los años 2006 y 2008 y no hemos creado nada nuevo y ahora tenemos un problema espectacular y además un problema que viene acompañado de mentiras, porque en la última campaña electoral el presidente del gobierno tenía previsto hacer 140.000 viviendas en terrenos del ejército. Bueno, yo estuve viendo un análisis del dinero que se iba a invertir y creo que daba para 13 pisos, o sea, 13 plantas de un piso o una cosa así. Bueno, entonces, pero claro, si te están diciendo una mentira, porque luego después de esa mentira sabemos cómo el presidente del gobierno tiene la habilidad suficiente para tirar por otro sitio y no es una mentira, es un cambio de criterio, ¿no? Pues ahora tú te encuentras con que hay un montón de gente, ¿no?, que están dando vueltas. Yo ayer en el programa de televisión dije que había que mirar a los parques y ver los parques llenos de niños, hijos de trabajadores que han venido de otros sitios, y me dijo uno de los contertulios que no hacía falta mirar en los parques, con ir a los colegios y ver lo que hay. Sabíamos o podíamos prever lo que iba a ocurrir en el futuro, pero ojo, ya he encontrado gente que no son fachas, que son de la parte centro-izquierda, que están diciendo que son los que van a mantener el sistema en el futuro, pues son los que van a trabajar. Vale, sí, van a trabajar, pero ¿dónde van a vivir? ¿Dónde se van a alojar esos que van a trabajar para mantener nuestro sistema de pensiones? ¿Dónde van a estar? Con lo cual, a mí me da la sensación de que estamos viendo el horizonte, pero de aquí al horizonte hay unas vaguadas enormes que no las hemos percibido todavía. Y puede ser que en una de esas vaguadas se nos quede el coche atrancado. Bueno, otra gran mentira que siempre se utiliza en esta discusión, que yo la he escuchado mucho, ¿no? Es la de, bueno, pero es que da igual las casas que se construyan o no, porque la vivienda no responde a la ley de la oferta y la demanda. Pero qué casualidad que cuando más sube el precio es cuando menos se construye, cuando menos oferta hay y más demanda. Pero bueno, si tenías 45 millones a la vuelta de la esquina y tienes ahora 49, 4 millones de personas, ¿dónde se meten? 4 millones de personas. Pues divídelas entre 4, en cada vivienda pones 4, pues te hacen falta 1 millón de viviendas. Y aquí estos gráficos que tú me das de 1 millón de viviendas, nada, ¿no? Nada, no, es que vamos a mirar solamente la vivienda social, ¿no? Para no caer, ¿no?, en la parodia turbocapitalista. Solo la vivienda social, que podría ser una solución, ¿no? Si nos ponemos franquistas, la vivienda social podría ser una solución. Desde el año 2012 es que no llegan a las 20.000, no llegan. Bueno, y necesitamos 1 millón.
Claro. Entonces, tenemos un problema enorme. Sí. Enorme. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que ahora mismo el gobierno está enfrascado en defenderse de todos los ataques que está recibiendo, de sus socios, de la justicia, Bueno, de dos todo. veces han intentado pasar a la ley de vivienda y 2 veces que se le ha caído en el Congreso. No, y ya se va a caer otra vez, ¿no? Porque ya no hay gobierno, ¿no? Ahí hay una resistencia hasta llegar al final de la legislatura. Me imagino que será a base de mentiras, de trucos, de trampas y de historias, y ya está, porque otra cosa no creo yo, porque llevamos mucho tiempo sin gobernar y no creo que a golpe de decreto se vaya a solucionar el tema de la vivienda, que es lo único que le queda al gobierno. Entonces, lo que yo digo, todos estos problemas que son grandes hay que solucionarlos con perspectiva, de ahora para dentro de varios años, ¿no? Y es que no hemos empezado. Y que en España hay viviendas que si la tienen los fondos buitre empieza a analizar la frase que ha dicho un iluminado y resulta que en manos de los fondos buitre me parece que queda el 7%, el 9% del total de la vivienda y el otro 93%... ¿Sabes qué hace falta? ¿De dónde está? No, y otra cosa, ¿y por qué tienen que ser buitres los fondos? Es decir, tú, por ejemplo, estos fondos que... Porque tenemos, desde que tenemos el gobierno Sí. tenemos el convencimiento de que hay alguien que tiene que poner el dinero para que vivas tú. ¿Pero por qué tienen que ser buitres? Es decir, estos fondos, por ejemplo, representan la jubilación de un montón de colectivos en Europa que cogen su dinero para las pensiones y la meten en un fondo de esto. Porque, o sea, un mecanismo sofisticado que tiene la economía hoy en día, como los fondos, tenemos que demonizarlo. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque viene alguien con un peinado raro y un piercing atravesándole la nariz y te dice que, bueno, ayer escuché yo un comentario de que salía una chica diciendo que la herencia es un abuso, que un padre que tiene un hijo con una vivienda y le iba a heredar otra, que esa vivienda tenía que ser para alguien que tenía el derecho a tener una vivienda que no tenía vivienda y no era para el hijo del heredero. Así lo dijo, ¿no? Con lo cual, si tenemos ese pensamiento, pues imagínate todo lo que hay que cambiar. Y decía que era un derecho constitucional. Claro, pues se saltaba el derecho constitucional que tenemos a la propiedad privada, evidentemente. ¿Por qué? Porque le conviene en ese momento. O sea, una mente de estas que tenemos ahora, que sabe decir muy bien facha, que sabe decir muy bien todo este tipo de cosas que se dice para insultar al otro, y te suelta una tontería porque la herencia pues molesta. Tienes que darle eso a alguien que se ha tirado toda la vida sin hacer nada, que tiene ya 40 años, pero necesita una vivienda. Mientras otro ha estado intentando tener esa vivienda y otra más trabajando, preparándose y haciendo cosas. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que tienes derecho a una vivienda digna. Sí, pero no dice que te la tiene que dar otro. Te la tienes que buscar tú. Y los poderes te tienen que facilitar de alguna manera que la puedas conseguir. Punto. Y se acabó. Nada más. Pero ni se la quites a nadie ni que te la dé nadie. Eso es robar. Bueno, también hay mucha demagogia con eso porque ese artículo de la Constitución no forma parte de los artículos de la primera y la segunda parte, sino forma parte de esa tercera, de las directrices de la buena gobernanza y tal. Sí, que a mí me parece muy bien que exista ese derecho y que se reconozca. Pero que todos esos derechos, los derechos tienen muchísimas matizaciones. ¿Usted ha hecho algo por tener una vivienda? No, yo no. ¿Usted va a trabajar? No, es que me explotan. ¿Usted estudia? No, a mí no me calientan la cabeza en la universidad. Entonces, si tú no haces nada por ti mismo, no le reclames a nadie que te dé lo que ha conseguido. Algo tendrás que hacer. ¿Usted busca trabajo? No, yo no busco trabajo. A mí no me explotan. Pero yo insisto, este debate se puede ver también desde el punto de vista muy de izquierda. Es decir, ¿construya usted vivienda social? Para usted una solución, la intervención del Estado, ¿vale? Sí, construya vivienda social. ¿Por qué no se construye vivienda social en España? Sí. O que se haga una bolsa de todos los que tienen más de una vivienda en la izquierda y que se la repartan ellos. Bueno, eso ya es más difícil en una constitución, pero podría construirse vivienda social. ¿Por qué no se hace? Pues yo es que no lo sé. Vamos a ver, si el que tiene un piso para arrendar está amenazado, el que va a construir está amenazado y tiene que construir siendo los costes mayores que lo que va a recibir. Si cualquier movimiento que haga con la vivienda es un gesto de una persona de derechas que va a lucrarse, ¿me quieres decir quién va a arriesgar nada por hacer viviendas?
Bueno, yo creo que tú eres una persona que está al tanto de la actualidad política, todo este lío que está habiendo con Santos Cerdán, con el que era secretario de organización. ¿Realmente de qué viene? ¿Dónde se llevaban las coimas? ¿En las constructoras? Efectivamente. Pero si el gran problema que tiene la izquierda en este país es que considera que la construcción es una actividad propia de la derecha, y con ese dinero lo que hace la derecha es enriquecerse, y una derecha enriquecida es muy difícil de desalojar del gobierno, de desalojar del poder. Entonces, claro, ya lo que estamos mezclando son churras con las merinas, y estamos llegando a unas conclusiones que no vayamos a darle ahora fuerza al enemigo, y para no darle fuerza al enemigo nos cargamos la mitad de la población. ¿Entiendes? Eso no es. ¿Sabes? Aparte que te digo una cosa, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos ahora mismo de un gobierno de izquierda? Cuba, Venezuela, Dinamarca, que ha cogido y se ha cargado toda la vivienda social. Yo es que no termino de entender este tipo de maniobras, y que se siguen hablando de muchas cosas y de un tema fundamental como el de la vivienda, nada. Y como un tema tan fundamental como la invasión que estamos teniendo de personas que son necesitadas y que somos, digamos, país de paso de todas estas personas del continente más pobre del mundo, tampoco. Bueno, pues aquí sí que se ha hablado de eso. Es más, se ha hablado tanto que nos hemos quedado sin tiempo. Tenía yo aquí otro tema para tratar sobre dos materias activas que pueden que funcionen para la araña roja, pero nos lo dejamos para mañana. Sí. Bueno, la araña roja es un problema, pero no es el problemón. Ya mañana hablaremos. Pues sí, efectivamente, mañana volveremos a estar por aquí como cada día. Muchas gracias a Rizwan y a Sanfelec por hacer posible este espacio. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Y vamos con la pizarra de Agroponiente, poniente del miércoles, día 12 de noviembre del año 2025. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un único corte de 5,56. Seguimos por las judías. La Elda ha tenido muchos cortes, ha empezado en 5,30 y ha terminado en 2,66. La Perona Semi ha empezado en 4,22 y ha terminado en 3,70. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 4,76 y un último de 2,70. La Rastra ha tenido un único corte de 4,32. La Estrique ha empezado en 4,76 y ha terminado en 2,56. La Emerite ha empezado en 4,22 y ha terminado en 3,28. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,99 y ha terminado en 0,90. El español ha empezado en 1,08 y ha terminado en 0,81. El Almería ha tenido un primer corte de 0,96 y un último de 0,71. Vamos con los calabacines. El fino ha empezado en 0,87 y ha terminado en 0,53. El gordo ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,53. Hablamos de las berenjenas. La rallada ha tenido bastantes cortes, empieza en 1,21 y termina en 0,64. La larga empieza en 1,15 y termina en 0,84. Hablamos ahora de los tomates. El liso empieza en 0,96 y termina en 0,82. El Daniela empieza en 0,96 y termina en 0,85. El tomate ramo ha empezado en 0,76 y ha terminado en 0,62. El tomate pera ha empezado en 0,83 y ha terminado en 0,61. Y terminamos con los pimientos. El padrón ha empezado en 2,79 y ha terminado en 2,47. El italiano verde ha empezado en 1,23 y ha terminado en 0,81. El italiano rojo ha empezado en 2,44 y ha terminado en 0,83. El lamullo verde ha empezado en 1,66 y ha terminado en 1,33. El lamullo rojo ha empezado en 1,90 y ha terminado en 1,57. El California verde ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,17.
El California rojo ha empezado en 1,99 y ha terminado en 1,72. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,16. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles día 12 de noviembre del año 2025.